Bienvenidos a la sesión 3 del módulo 1 de nuestro proyecto estructural en albañilería confinada. En esta ocasión vamos a realizar la estructuración de las columnas de confinamiento. En la sesión anterior habíamos visto las condiciones que necesita tener un muro para ser considerado portante. Esta vez, al tratarse de los elementos de confinamiento, es necesario conocer las condiciones para un muro portante confinado, así como también la función que cumplen estos elementos de confinamiento al muro portante. Bien, las condiciones para un muro portante confinado. Existen varias. La norma menciona varias condiciones. Sin embargo, vamos a mencionar las dos importantes para la estructuración de los elementos de confinamiento. Primero, enmarcado en sus cuatro lados por elementos de concreto armado. Dentro de ellos vamos a tener las columnas de confinamiento, las vigas soleras, y para el caso del primer nivel, la cimentación se considera también un elemento de confinamiento horizontal. Segundo, la distancia máxima entre centros de columnas de confinamiento es 2 veces la distancia de los elementos horizontales de refuerzo, o menor a 5 metros. H es la distancia que existe entre los elementos horizontales, es decir, la altura libre. Ahora, nos recomienda que la distancia entre centros de los elementos de confinamiento debe ser menor o igual a 2 veces SH, o menor a 5 metros. Si es que esa longitud, esa distancia entre centros de elementos supera las 2 veces H o los 5 metros, en la zona central se pierde la acción de confinamiento, volviéndose incontrolable el tamaño de las grietas en esa región. Es por eso esa recomendación que nos indica la norma 070. Ahora, los elementos de confinamiento tienen como función principal de proveer ductilidad al muro, es decir, capacidad de deformación en el intervalo de comportamiento inelástico. Bien, para explicar mejor este punto, vamos a tener la siguiente gráfica, ¿no?, de deriva versus la fuerza cortante. La norma de 070 nos menciona que se van a diseñar los muros, ¿no?, con la finalidad de que en un sismo moderado no se fisuren. No debe haber fisuras en un sismo moderado. ¿Ya? Ahí estamos en un intervalo de comportamiento elástico y es en este rango donde la resistencia y la rigidez no se pierde, se mantiene. El agrietamiento recién ocurre cuando hay un sismo severo. Bien, ahí recién el muro, por la fuerza cortante, por esa fuerza cortante que se aplica en el muro, ocurre el agrietamiento. ¿Ok? Y ahí estamos en un intervalo de comportamiento inelástico. La distorsión máxima que se tiene que tener en muros de albañilería para que la edificación sea reparable es de 1 entre 200. Si pasa esta distorsión angular, la edificación ya se vuelve irreparable. ¿Okay? El B sub M es la resistencia de la albañilería corta. Leemos la siguiente nota. En el rango inelástico, los muros confinados se fisuran, pierden rigidez, pero su resistencia se mantiene. A esta propiedad deseable de las estructuras se le llama ductilidad. Bien, ya dejando en claro eso, vamos a ver las columnas de confinamiento, ¿no? Como primer punto vamos a ver sus dimensiones mínimas. Nos indica que el espesor mínimo de las columnas de confinamiento será igual al espesor efectivo del muro y el peralte mínimo de las columnas de confinamiento será de 25 centímetros. Expliquemos esto, es simple. El espesor de la columna debe ser mayor o igual que el espesor del muro y el peralte de la columna debe ser mayor o igual que 25 centímetros. Ahora, la norma lo dice de manera general, pero tenemos que cumplir la condición para ambos sentidos. Por ejemplo, para muros ortogonales, ¿no?, muros en L, muros en T, se forman columnas en L en el cual vamos a tener que considerar la dimensión mínima de 25 centímetros, pero para ambos sentidos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Se presenta la siguiente configuración de muros. Se debe colocar sus columnas de confinamiento. Bien, tenemos este ejemplo, donde vamos a ver 3 casos de columnas. El primer caso son columnas extremas. El peralte mínimo será de 25 centímetros. El segundo caso es una columna de confinamiento central, por la longitud superior a 2H o 5 metros de largo. Y el tercer caso son columnas en muros ortogonales, con peralte de 25 centímetros mínimo para ambas direcciones. Algo que quiero resaltar es lo siguiente. Leemos la nota. Para muros ortogonales, la columna en forma en L vendría a ser la mejor opción,
En comparación con una columna en forma de T, la forma L ofrece en la ejecución menos trabajo, y en comparación con una columna cuadrada ofrece menos gasto de material, aproximadamente un 25%. A su vez no genera pintos no deseables en arquitectura. Ahora, como recomendación, hay que evitar lo siguiente: la influencia del peralte de las columnas de confinamiento. Cuando el peralte de los elementos de confinamiento supera los 40 centímetros, hay investigaciones y tesis que han demostrado que esa influencia es negativa. Al tener un peralte superior de esa medida, se vuelve un elemento muy rígido, pudiendo no acompañar la deformación del muro durante el intervalo de comportamiento inelástico. Es así que se recomienda que el peralte de la columna no supere los 40 centímetros. Bien, ¿qué es lo que pasaría? Cuando el elemento llega a superar los 40 centímetros, es muy probable que durante un sismo severo el muro se desprenda del elemento de confinamiento, específicamente de la columna de confinamiento, y es posible que ya se generen rajaduras, grietas en esa unión. Entonces esa unión va a ser perjudicada, la unión columna-muro va a salir perjudicada al tener peraltes de columnas demasiado grandes. Listo, ahora vamos a ver un tema donde la norma nos indica claramente lo siguiente. En la propuesta de norma 070 nos menciona que no se permite cargas concentradas que se apoyen directamente sobre el muro de albañilería, ¿no? Y estas pueden generar aplastamiento, fallas por aplastamiento. Nos dice que deberá ir siempre sobre una columna que forme parte del muro, ¿no? Y los casos en particular de estas fallas que pueden determinar nuestra estructuración de los elementos de confinamiento van a ser las siguientes. El primer caso: vamos a tener un muro transversal, ¿no?, que se conecta mediante una viga dintel hacia un muro transversal portante también, ¿no? Este muro transversal es un muro portante confinado. Esta viga dintel va a cargar en cierta manera parte de la losa, ¿no? Es lo más probable, y esta zona puede generar un aplastamiento localizado, ¿no? Es por eso que se recomienda colocar un elemento de confinamiento. En la sección de los muros, al momento de elegir nosotros en nuestras áreas de distribución, como requisitos se recomienda ahí colocar un elemento de confinamiento en los vértices de las áreas de distribución. Realizando eso evitamos falla por aplastamiento, ¿no?, para este caso en particular. Bien, leemos la nota. El muro transversal, al ser portante, la viga solera y el dintel recibirán cargas de la losa y estas las transmitirán a los elementos de apoyo. Podría generar una falla por aplastamiento localizado. Bien, el segundo caso no es un caso negativo, sino es un caso en particular que es aceptable, ¿no? Es cuando tenemos un muro no portante, ¿no? Y este muro no portante, para este caso no va a estar unido con la losa. Va a haber una junta horizontal entre su elemento horizontal, su elemento de arriostre horizontal y la losa. Bien, y bueno, esta viga dintel no va a generar una falla por aplastamiento localizado. Bien, bueno, leemos la nota. El muro transversal, al no ser portante, la viga de arriostre y el dintel no recibirán las cargas de la losa. La conexión no genera una falla por el aplastamiento localizado. Así es, ¿no? Es un caso en particular de una tabiquería transversal que se llega a conectar con un muro portante. Bueno, el caso número 3 es cuando tenemos nosotros una viga chata y en la parte superior tenemos una tabiquería, un muro no portante, ¿no?, de ladrillo de arcilla, obviamente. Entonces, esta viga, al recibir la carga de esa tabiquería, va a generar cargas concentradas, ¿no?, y donde se apoya, ¿no?, directamente sobre el muro de albañilería, ¿no? Para este caso podría también generar una falla por aplastamiento localizado. Y para evitar eso colocamos su elemento de confinamiento vertical, ¿no?, es decir, una columna de confinamiento. Bien, leemos la nota. La viga chata recibe carga del muro no portante. A su vez transmiten estas cargas a sus puntos de apoyo, pudiendo generar fallas por aplastamiento localizado. Así es un caso muy típico en albañilería, ¿no?, que se comete también ese error. Y bueno,
la norma S070, la propuesta de norma ya no lo permite. Bien, ya hemos terminado la primera parte de la sesión 3. En el siguiente video vamos a realizar la estructuración de las columnas de confinamiento ya en nuestro proyecto. Ok, hasta el próximo video.